Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy. Y bueno, con muchas ganas de darles unos tips a toda esta audiencia que está pendiente de este webinar el día de hoy. Mil y mil gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando un poquito de la mirada práctica. Sé que aquí no solamente hay profesionales de la salud, sino también padres de familia y pacientes de las diversas patologías pulmonares que se conectan con la fundación día a día. La enfermedad mano-boca-pie, vamos a hacer un poquito de introducción, declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla y que las opiniones son personales basadas en la evidencia y en la literatura de esta patología. Entonces, para comenzar un poquito, vamos a hablar sobre la definición, algo de generalidades, las manifestaciones clínicas, el tratamiento y unas conclusiones para llevar a casa, que son importantes, creo, para todos y tener en cuenta esta patología que se ha convertido muy común en los últimos años. Entonces, ¿qué es la enfermedad mano-boca-pie? Entonces, de entrada ven este dibujo donde uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Y es lo que nos define la enfermedad, porque la enfermedad mano-boca-pie es una enfermedad viral. Y este es el virus que tenemos aquí en este momento, hace parte de la familia Picornaviride y no tiene una cápsula. Si ustedes ven, está como desnudo y eso lo hace muchísimo más virulento, mucho más como resistente ante las adversidades climáticas, ante el ambiente. Entonces, pues obviamente va a ser muchísimo más difícil tratarlo y se va a contagiar muchísimo más fácil. Entonces, como hemos dicho, la enfermedad es una enfermedad viral. El virus es un enterovirus. Como su nombre lo dice, entero es que puede causar manifestaciones gastrointestinales, pero este virus no tiene tantas manifestaciones gastrointestinales, pero sí nos lo contagiamos fecal oral. Entonces, la enfermedad mano-boca-pie está causada por el virus Coxsackie A16, que ha sido uno de los más aislados, ¿sí? Y el enterovirus 71, y hemos tenido algunas variantes de la 6 y el A16, que ahorita les voy a hablar un poquito de ellas, porque estas variantes han sido muchísimo más virulentas y son las que se han aislado en las complicaciones. De entrada, esta enfermedad es viral, entonces es muy contagiosa. Es una de las cosas más grandes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y ante que es muy contagiosa, es que se puede diseminar no solamente por gotas nasales, es decir, secreción nasal, sino también los alimentos contaminados. Y esto es muy importante porque la distribución del virus se va en la materia fecal. Entonces vamos al baño, no nos lavamos bien las manos, el niño, digamos que infectado, que no sabemos que está infectado, que está en guardería, viene con algunos síntomas generales y transmite la enfermedad fecal oral, va y come algo, contamina el alimento, va con el hermanito o lo lleva al jardín infantil y ahí es donde se propaga la enfermedad. Y muchas veces tenemos en la consulta niños que han llegado con varios amiguitos con los mismos síntomas, y es porque es muy, muy, muy contagiosa, y ahorita vamos a hablar del periodo de incubación, que eso nos va a ayudar muchísimo. Tiene un pico de edad, el pico de edad más o menos va uno entre el 1 y los 4 años, es decir, todos esos niños que están en etapa preescolar, que van a jardín infantil o a guarderías desde el inicio de ese año de vida. Tiene una incidencia más en niños menores de 7 años, pero puede ir hasta 10 años, e imagínense que también puede dar en los adultos. Entonces, en los adultos es una manifestación rara, casi nunca pues digamos que la relacionan con esta enfermedad porque no saben que los niños, ¿sí? Pueden transmitirlo a los adultos. Entonces, también hay una presentación en adultos que no podemos dejar como ahí como en alto. Un poquito sobre la epidemiología, pues desafortunadamente no estudiamos enfermedad mano-boca-pie, es decir, en Colombia no tenemos estudios sobre la incidencia. En países latinoamericanos grandes como México han tratado de hacer estudios. En donde más se ha estudiado la enfermedad mano-boca-pie es en Asia, ¿sí? Porque en Asia han tenido brotes de esta enfermedad desde el 2018.
Realmente la distribución es mundial, ¿sí? En Estados Unidos, Latinoamérica y Sudamérica, en Europa y en Asia es donde se han manifestado algunos brotes, no tan comunes como en Asia, pero sí los hemos visto. Y en España, básicamente, han tenido desde el 2013 algunos estudios adicionales donde se han dado cuenta de que han tenido brotes en guarderías, brotes en los campamentos de verano, y entonces llegan varios niños donde los pediatras de, digamos, una zona, por ejemplo, hay un estudio en Granada, España, en donde muchos pediatras empezaron a dar cuenta en un lapso de 1 y 2 meses que venían muchos niños con la misma enfermedad y empezaron a hacer un estudio descriptivo frente a este que está publicado, sí, en el 2013 y donde tiene algunas conclusiones de las manifestaciones clínicas. Entonces, lo que decíamos es una distribución a nivel mundial, no hay ninguna incidencia de realmente confirmada, hay más brotes desde el 2018, esta enfermedad está documentada más o menos desde 1957, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos ya unos 70 años de estudio, pero no tenemos las herramientas de tratamiento para erradicarla y todavía no tenemos vacuna. Vamos a hablar un poquito después de la vacuna. En España se ha trabajado y China en este momento tiene 3 estudios de vacunación, ya hay 3 vacunas en fase 3 de proceso, porque como allá en Asia es donde más brotes hay, pues más les interesa tener vacuna. En Asia se ha documentado los enterovirus 71 y A16 que los hablábamos, que son pues las clases de este Coxsackie virus, que es el que da esta enfermedad, el causante de esta enfermedad. Y el hospedero somos nosotros los humanos, o sea, no necesita el gato, no necesita un zancudo, no necesita el perro, o sea, realmente somos nosotros los humanos los que replicamos el virus. Entonces se ha convertido en una enfermedad endémica, la OMS dice que ante estos brotes, pues se van a empezar a hacer otros estudios epidemiológicos. Pero, ¿qué síntomas presenta esta enfermedad? ¿Qué es lo que, digamos, le llama la atención a las mamás, a los papás? En los estudios que se han hecho, realmente siempre consultan porque es muy estresante y angustiante ver estas lesiones en los niños, y el diagnóstico de la enfermedad mano-boca-pie se hace de forma clínica. Es decir, no necesito examen de sangre, no necesito aislar el virus en un panel viral ni nasal ni fecal, o sea, esto es netamente clínico, es decir, que nosotros como profesionales de la salud debemos conocer cuáles son las manifestaciones para decirles con certeza a esa mamá, a ese papá, mire, su hijo tiene una enfermedad mano-boca-pie. Entonces, básicamente, esto es un dibujito por ahí que me inventé y que saqué de la línea, y estamos nosotros acá como hospedero, ¿sí? El hospedero, que somos los humanos, se traga literalmente el virus está en las superficies contaminadas, el amiguito que vino y le tosió, ¿sí? Entonces, literalmente absorbemos el virus, que es este verdecito, no lo tragamos, va a nuestro sistema digestivo y ahí empieza como esa pelea, ¿sí? Entre el sistema inmune y el virus, Coxsackie virus, que es ese específico que hemos aislado en la enfermedad mano-boca-pie. En la mayoría de los niños, el curso de esta enfermedad es benigno. Gracias a Dios, es benigno, no tiene complicaciones, porque ese sistema inmune, como vemos acá, empieza a pelear. Si viene el virus, no lo tragamos, empieza a ser una virulencia, ¿cierto? Como un prodromos de enfermedad general. Entonces, ahorita vamos a ver que el niño empieza a darle malestar general, fiebre, decaimiento, y que puede simular muchas cosas. Los que estamos en clima caliente podemos decir, ¿será que tiene un dengue? O que va a ser una gripa, o si estamos en otro lado tenemos chikungunya, digamos que puede ser incluso enfermedades tropicales y puede ser muy general, y ahí empieza a simular una enfermedad viral sin saber qué es. Cuando los niños tienen inmunocompetencia, es decir, ese sistema inmune no está inmaduro y está bien, vamos en la parte benigna y los niños hacen la manifestación de lesiones en las manos puntiformes que empiezan rojitas, en las palmas, en las plantas de los pies y en la faringe, la cavidad oral y la lengua, que son las lesiones y úlceras más difíciles de tratar porque son muy dolorosas, que ahorita vamos a hablar de ello. En este muñequito les digo que literalmente el virus entra al sistema gastrointestinal, luego hace una virulemia, puede ir al hígado, puede ir al páncreas, sí, se va la circulación a la vena porta y finalmente se excreta en la materia fecal, como vemos acá.
Entonces, la enfermedad mano-boca-pie tiene un curso natural y una historia natural. Entonces, empieza el periodo de incubación donde no sabemos que el niño está contagiado, ¿sí? Más o menos puede durar 3 a 6, 7 días. La literatura lo dice como el pico del periodo de incubación. Es decir, yo estoy en el jardín, me comí el virus y estoy bien y no hago ningún síntoma hasta una semana después. Entonces, finalmente, esa semana que el niño está en el jardín ya infectó a los demás. Por eso cuando la mamá llega y me dice y nos pregunta, doctora, ¿tengo que evitar llevarlo al jardín? Pues realmente uno lo aísla un poco, pero digamos que ya el daño estuvo hecho porque en ese periodo de incubación estuvo muy, muy contagioso. Entonces, ya no podemos hacer nada, digamos, frente al contagio con los demás. Hay literatura que dice que el periodo de incubación puede durar hasta 2 a 3 semanas, es decir, que miren que es muy largo y que muy específico y que podemos como botar el virus por todo lado. Y ahí empieza esa etapa de prodromos, o sea, lo que me va a dar malestar general, febrícula o fiebre, ¿sí? Hablan de una fiebre alta y en el estudio que le decían que han hecho en España, en sus tablitas, que no las traje aquí pues para hacerlo más dinámico y no tan cargado de números, es que la fiebre es el 75, está en el 75% de los casos de enfermedad mano-boca-pie, es decir, que es uno de los síntomas angulares que tenemos que tener muy claros. Da decaimiento, empieza la hiporexia, que es la falta de apetito, los niños no quieren comer, no quieren beber, no quieren tomar nada, pueden tener dolores articulares, pueden tener dolor en la pancita, dolor abdominal, y eso hacernos pensar en ese periodo inicial en que no va a ser ninguna manifestación cutánea y que puede ser una enfermedad viral, o cuando está con mialgias, que son dolores articulares, dolores musculares, sí, pensar por ejemplo en dengue. Ya después de que pasa ese periodo de incubación, ese prodromos inicial que es muy molesto y que ahí es donde la mamá se alerta, sí vienen las lesiones en la cavidad oral, las lesiones en piel, manos, piel y glúteos, y aparecen primero como unas manchitas rojas, punticos rojos, ¿sí? Luego empiezan a hacerse unas vesículas. Las vesículas son las bombitas de agua que todos hemos visto en algún momento y donde simulan mucho, por eso es la gran simuladora de varicela, ¿sí? Y donde esa agüita es contagiante, es decir, que si yo me abro la vesícula, que es la bombita, ¿sí? Eso me va a llevar a infección a otra persona. Más o menos dura estas lesiones, o bueno, digamos como este periodo agudo entre 5 y 10 días. Entonces, es una enfermedad que incapacita al niño, que incapacita a una mamá y un papá que no pueden estar tiempo completo en su trabajo porque le va a causar molestia, fiebre, dolor en la boca. Y estas lesiones hacen que el niño termine deshidratado porque no quieren comer bien. Ya después de que este periodo pase, más o menos las lesiones duran entre 10 y 15 días, es decir, 2 semanas tenemos los niños con estas lesiones que causan mucha angustia en los papás y que finalmente van a desaparecer, dejando alguna secuela que ya les voy a hablar ahorita, que es la caída de las uñas, es uno de los motivos de consulta post-enfermedad más comunes. El curso es benigno, como lo hemos hablado, pero desafortunadamente en niños que no tengan ese sistema inmune fuerte, nos va a tener algunas complicaciones como meningitis, parálisis flácida que puede simular a un polio, encefalitis, ¿sí? Entonces, pues digamos que no es una enfermedad tan buena de la infancia, tan benigna, porque sí puede traer complicaciones en los niños inmunocomprometidos, como son los niños que toman medicamentos, quimioterapia, niños con cáncer, los niños con fibrosis quística, los niños con lupus, los que toman esteroide a largo plazo y los que toman o se aplican biológicos en su tratamiento. Entonces, como ven, tiene muchas, como un espectro muy grande de lesiones, y vamos a mirar algunas fotos. Hago relación a que no son fotos propias, les doy el crédito al final de la charla, son fotos de estudios de enfermedad mano-boca-pie, y estas son las lesiones en piel un poco más comunes, ¿sí? Inicia con puntos rojos, luego las vesículas, que son lo que les hablaba ahora, que son las bombitas, ¿sí? Y luego se ubican manos, pies e interglúteos. Entonces, los glúteos de los niños y toda la región perianal y perineal, en donde pensamos que puede tener una dermatitis del pañal, ¿sí? Porque dan niños, pues obviamente pequeños, no es eso, sino que termina siendo una enfermedad mano-boca-pie. Y estas son las lesiones típicas, ¿cierto? Este es el mismo niño prácticamente, miren las lesiones,
periorales, las lesiones de la nariz, que uno inicialmente podría pensar que son lesiones tipo impétigo, que le hemos visto y que yo sé que muchos acá la han visto, que son lesiones de la piel secundaria a una infección por una bacteria, ¿sí? Miren las lesiones de la región glútea. Bueno, en los pliegues aquí tenemos lesiones como papulitas que luego se hicieron vesículas y que luego tienen una secreción serosa en su interior y estas lesiones de los pies. Entonces, básicamente, estos son los tres sitios que comprometen. Ah, que tengo lesiones en el abdomen, que tengo lesiones en el tronco, sí, las puede tener, unas lesiones aisladas como satelitales, sí, pero básicamente el brote grande está en estos tres sitios. Además, obviamente, las lesiones en la boca, que ahorita las vamos a ver, y pueden ser muy sutiles. Si ven la lengua de esta niña, miren esta papulita en su lengua, una lengua un poco frambuesada, que también uno puede pensar en otras enfermedades como escarlatina, pero una faringe que está roja, llena de aftas y de úlceras. La primera foto que vieron ahora, ¿sí? Anterior, ¿sí? Que tiene estas lesiones periorales, es el mismo niño de estas lesiones que progresaron en cambio de coloración. Si ven un poco más hiperpigmentadas, un poco más cerosas, más húmedas, bueno, y esta es como la historia natural muchas veces de las lesiones, sobre todo priorales y en mucosas. Aquí vemos también otra vez las lesiones de manos y las lesiones de piel que pueden simular otras enfermedades que ahorita vamos a hablar rápidamente de ellas. Tenemos lesiones de la piel en diferentes manifestaciones, de los pies, por ejemplo, no solamente dan las palmas ni en las plantas, también dan en el dorso, aquí alrededor de los tobillos, aquí ya tenemos algo de signos de rascado en esta foto superior, tenemos acá en toda la planta unas lesiones como violáceas, no solamente rojas, rojas, y vemos los puntitos llenitos de agua o las vesículas llenitas de agua. Entonces, básicamente, el diagnóstico de la enfermedad mano-boca-pie no se hace con ningún examen, no se hace con ninguna PCR de alta tecnología, no se hace con ninguna radiografía, no se hace con ningún aislamiento viral. Se hace con la valoración clínica, con el examen físico completo, con un buen interrogatorio y con un buen examen a ese bebé, a ese paciente y por supuesto una ampliación con la familia. Y que es una de las cosas más difíciles de manejar y es la herpangina por Coxsackie, que son las lesiones en la boca. Si vemos aquí hay unas lesiones en la faringe, perdón, purulentas, unas lesiones que pueden confundirse, por supuesto, con gingivostomatitis herpética, pero cuando yo la tengo de la mano, de las manos, de los pies, de los glúteos, pues obviamente no voy a pensar en herpes, sino que voy a pensar en Coxsackie, que es el enterovirus que nos da la enfermedad mano, boca, pie, y lo malo de estas lesiones en la mucosa es que las úlceras son muy dolorosas, ¿sí? Entonces el niño dice, no quiero comer. No quiero comer y es cuando mamá y papá se angustian de forma inmediata porque si no como me deshidrato, me enfermo más y tengo que terminar a la urgencia. Entonces no como bien, impiden adecuada alimentación, pierden el apetito, ¿sí? Y hay riesgo de deshidratación y por supuesto niños lábiles de pérdida de peso, pues pérdida de peso. Entonces es una de las cosas que más hay que manejar y que ahorita les voy a dar unas recomendaciones al respecto. Y aquí viene unos tips para el profesional de la salud de que puede ser la gran simuladora, porque los brotes y las lesiones dermatológicas siempre tienen esa piedrita en el zapato. Muchas veces llegan los niños y uno dice, no, no sé qué es, vamos a mirar qué más tiene, le duele, le pica, le arde. Y estas son lesiones que son dolorosas. Muchas veces los niños cuando se paran a caminar dicen no quiero caminar, vuelven a su camita porque son lesiones dolorosas en los pies y en las manos. Y estos empiezan como los diagnósticos diferenciales y es que la enfermedad mano-boca-pie tiene también una variante atípica, ¿sí? Una variante atípica que no son las lesiones que vimos en las imágenes previas, sino que son otras lesiones asociadas. Por ejemplo, aquí muy sutil en esta fotito vemos una lesión violácea por allá purpúrica, que probablemente tuvo más lesiones purpúricas después, purpúrico son violáceas, son puntitos morados que pueden ser alteraciones de las plaquetas o las famosas púrpuras. Y en los niños a esta edad la púrpura más común y más famosa es la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿sí?
pero imagínense que en la enfermedad mano-boca-pie puede dar hasta en el 17% de los niños este brote. Entonces, tenemos que tener el ojo muy bien puesto y una lupa bien puesta para darnos cuenta que es una enfermedad mano-boca-pie y no dar de pronto medicamentos que van a empeorar las lesiones y todas las manifestaciones de la enfermedad. La enfermedad mano-boca-pie atípica está más relacionada con la variante A6 y A16, del Coxsackie, entonces pues obviamente es más difícil también de diagnosticar. Y ahí en el 50% de los niños, 55, puede haber un eczema coxsackion, así se llama, y es que no solamente las lesiones están limitadas a las manos y a los pies, sino que como ven en esta foto, se brota completamente las piernas. ¿Y cómo nos puede confundir con un eczema por herpes o en niños que tienen dermatitis atópica? Yo sé que ustedes han visto muchas dermatitis atópicas que son severas, que se pueden sobreinfectar fácilmente, que son esas placas costrosas de muy difícil manejo, pero obviamente tenemos que estar muy atentos a que esto puede ser un eczema coxsackion, es decir, una enfermedad mano-boca-pie atípica. Y hay una variante que se llama Genotticlosti, que es una enfermedad, una acrodermatitis papulosa, es decir, tengo lesiones papulares en las piernas y muy distales en los pies. Es poco frecuente, pero imagínense que una enfermedad boca-pie atípico puede dar hasta en el 37% de los casos. Entonces, también es una cosa que tenemos que tener en mente los profesionales de la salud, médicos y pediatras, cuando nos enfrentamos a variantes atípicas de, el Coxsackie virus. Y por acabar con este espectro de manifestaciones, sí es la onicomadesis, así se llama el término médico de la caída de las uñas. Y muchas veces los niños se brotan, hacen todo el cuadro, los papás, digamos, pasó viral, no consultaron, el niño le fue bien, pero terminan consultando, ¿sí? 3, 4 semanas después, incluso meses, por la caída de las uñas, muy preocupados. Y sienten que es déficit de vitaminas, que es déficit de calcio, que es déficit de un montón de cosas, y no, es una de las complicaciones esperadas de las variantes atípicas de la infección por Coxsackie virus y se caen las uñas. Lo bueno de esto, o digamos que lo que da tranquilidad para decirle a los papás, es que no duele, o sea, la caída de las uñas de los niños es indolora, ellos no se dan cuenta, todos los piecitos son descamativos como si estuviera mudando la piel. Bueno, entonces es como una culebrita porque al principio nos dio ese brote, pero luego como que regeneran la piel y el cuerpo es súper inteligente y dice aquí no ha pasado nada, ¿sí? Y regenera también la uña, es decir, pueden decirle con toda la tranquilidad a los papás que la uña se cae sin dolor y regresa, sin ningún problema, vuelve y nace como si no hubiera pasado nada allí. Entonces, para tener en cuenta, es el motivo de consulta post enfermedad más común y a veces si no conocemos la enfermedad mano-boca-pie, pensamos en que sea otras manifestaciones de otras enfermedades sistémicas graves que no son así. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad mano-boca-pie, y por eso era muy enfática al inicio cuando hablamos un poco de las manifestaciones clínicas y de ese prodromos y de ese periodo de incubación, es que tenemos que tener muy claras las lesiones que aparecen y su ubicación porque nos puede dar varicela, ¿cierto? O sea, puede ser una varicela. ¿Y qué pasa con la varicela? Es que sigue siendo una enfermedad de un evento de salud pública. Afortunadamente, tras la vacunación obligatoria en el 2014 que inició, o sea, ya vamos para 10 años de vacunación obligatoria a partir del año de vida y a los 5 años el refuerzo, la varicela en Colombia ha disminuido. Sin embargo, hemos tenido brotes, no brotes, pero sí en algunos colegios aislados a nivel nacional que han sido reportados en su momento y casi siempre son en niños más grandes que no alcanzaron a recibir la vacuna. Acuérdense que la varicela tiene que pasar por todos los estados de las lesiones. Da la pápula, que es la bolita, da la vesícula, que es la bolsita con agua, y luego pasa a una costra. Entonces, es generalizada y tenemos que tener en cuenta la vacunación. La infección por adenovirus, que es un virus muy común que también pone a los niños muy malitos, pues casi siempre tiene otras manifestaciones respiratorias y gastrointestinales, dan mucha infección, pues mocos, gripa, tos, neumonías y también dan diarrea, entonces digamos que eso puede ser uno de los diferenciales con la enfermedad mano-boca-pie. El herpes, las lesiones herpéticas también tienen muy similar, son primos, acuérdense de la varicela, pero digamos que son muy localizadas, es el famoso herpes zóster, ahí me faltó el herpes zóster que la famosa culebrilla para, digamos, en el lenguaje del común de las personas en casa, ¿sí? Y
no respeta todos los dermatomas de la columna, entonces digamos que es muy fácil como diferenciar. Sífilis secundaria en adultos, sobre todo, en niños afortunadamente no. Sarampión, que tampoco ya no tenemos, aunque es una enfermedad ya reemergente por toda la población migrante, y por eso estamos en campaña, y aprovecho para resaltar la campaña de vacunación contra la triple viral, que es sarampión, reola, y que allí vamos a tener protegidos también la población migrante que nos traen de otros países, una infección que estaba casi erradicada, pero que tenemos también. Entonces el sarampión da con unas lesiones muy diferentes en la boca, manchas de Koplik, y da un brote muchísimo más generalizado que la enfermedad mano-boca-pie. Pénfigo, el pénfigo ampolloso es una enfermedad que es muy rara, ¿sí? Puede dar en los niños y son ampollas más grandes, son flectenas más grandes, el estado general es mucho más comprometido y los niños rápidamente tienen que consultar a urgencias. Y el famoso impétigo, que ya vamos a ver como una complicación que no podemos olvidar porque sí se da, ¿sí? Entonces, las complicaciones grandes y graves que afortunadamente no nos dan son a nivel cerebral, ¿sí? Son a nivel hepático y de corazón. Entonces, ¿qué tenemos que estar siempre pendientes? De que si el niño no evoluciona bien, después de 3 a 5 días de fiebre persiste febril, no mejora, está decaído, empieza con una convulsión, con cambios comportamentales, con crisis como que me desmayé, con alteraciones de la sensibilidad en sus piernas y en sus brazos, pues tenemos que pensar en meningitis o encefalitis por virus Coxsackie, inmediatamente debemos de llevarlo a la urgencia. Compromiso hepático, ustedes se acuerdan en el muñequito ahorita cuando nos comemos el virus, en la circulación enterohepática se va el virus y afecta al hígado y puede dar una inflamación que se llama hepatitis, nos podemos poner amarillos que la ictericia, se nos baja el azúcar que la hipoglicemia, nos da trastornos de la coagulación porque el hígado hace un trabajo maravilloso con los factores de la coagulación, pero también cuando se acumulan muchas sustancias a nivel hepático, tenemos encefalopatía. Entonces también vamos a tener cambios del comportamiento, nos vamos a poner muy dormidos y finalmente es una complicación muy grave. Y corazón, el corazón se inflama siempre con los virus, ¿sí? Entonces no solamente con el Coxsackie, sino con todo el arsenal de virus que tenemos en nuestro ambiente y da una cosa que se llama miocarditis, que es la inflamación del corazón, y esto puede llevar a arritmias, es decir, alteraciones del ritmo cardíaco, a alteraciones de la contractilidad y no se pueden dañar las válvulas. Afortunadamente son complicaciones que casi no vemos, pero que tenemos que tener en cuenta. Y una complicación muy facilita, muy de la mano en el día a día es la sobreinfección de las lesiones. Entonces, ustedes se acuerdan de la primera foto del niño de las lesiones típicas que luego empeoraron a que se pusieran más cafecitas, a que se pusieron más húmedas, pues esta es la foto en más o menos una semana. Unas lesiones se sobreinfectaron, muy costosas, con material purulento, una sensación de dolor, pero también de infección allí, la fiebre no pasaba y tocó dar antibiótico, a este sí. Bueno, ojo porque ahorita vamos a ver el tratamiento. Teníamos una sobreinfección bacteriana, se le dio tratamiento y esta es la foto segunda donde ya va mejor después de haber empezado un antibiótico oral, afortunadamente. Entonces vamos a hablar del tratamiento. Esto es muy chévere porque es una de las enfermedades en las que casi no se utilizan medicamentos y en donde pecamos muchísimo mandando muchas cosas que los niños no necesitan y que no nos van a matar el virus. Acuérdense al inicio cuando hablábamos que hay un periodo de incubación del virus, que hay un periodo de manifestaciones clínicas. El virus se va muriendo poco a poco en el sistema, en nuestro cuerpo, y el sistema inmune ya atacando, ¿sí? A los 10 días ya le dice adiós al virus y el virus se murió y no tuvimos que hacer nada, ¿cierto? Entonces, eso es real. Cuando el niño no mejora es porque se complicó, es porque tiene una variante, de pronto un virus que no estemos como tan acostumbrados a ver, o es porque su sistema inmune está tan inmaduro, tenemos menos de 6 meses, o está tan, digamos, afectado por quimioterapias o por biológicos que no esté peleando adecuadamente. Entonces, ahí ya es otra cosa. Pero mientras tanto, ¿qué necesitan los niños?
Frutas frescas y frías, comidas suaves, blanditas. Yo le digo a los papás, no le den frijoles, lentejas, no les den sancocho, no le den caldos calientes, sopas calientes, porque el niño no se lo va a comer, porque su garganta está inflamada, porque le duelen las úlceras, entonces va a rechazar ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que irnos? Frutas frescas, frías, maceradas, picaditas, ¿sí? Sales de rehidratación oral, por supuesto, el suero oral que tengan a la mano, que es la medida salvadora para evitar deshidrataciones graves, bebidas frías, naturales, obviamente jugos hechos en casa, nada de cosas industrializadas, agua, por supuesto, y una de las cosas maravillosas de la vida es la lactancia materna, los niños que reciban lactancia materna, tenemos que la Organización Mundial de la Salud habla de todas las maravillas de la lactancia materna. La lactancia materna es oro puro hasta cuando el niño y la mamá lo quieren recibir, ¿cierto? Entonces se puede lactar hasta los 2 años o más. Entonces tenemos este tratamiento que está in situ en nosotros y que va a salvar a su hijo de una deshidratación. Y en el estudio que, si se acuerdan, les hablaba en Granada, España, que hicieron, se dieron cuenta que los niños que tenían lactancia materna se complicaban menos, iban menos al hospital, se hospitalizaban menos. Entonces, lactancia materna, seguimos siendo prolactancia, y esta es una de las enfermedades en que nos va a ayudar a que los niños no se nos deshidraten. Y ya algo de medidas farmacológicas, solamente acetaminofén. En algunos casos que la fiebre es muy alta, que el niño ha comido algo, ibuprofeno, ¿sí? Aquí no les traigo dosis ni nada porque no es la idea, es de manejo, digamos, como sintomático. Le voy a quitar dolor, le voy a dar frescura a su boquita, le voy a quitar el malestar, pero oigan aquí, y aquí por eso lo puso en rojo, no antibióticos, no esteroides como prednisolona, metilprednisolona, no antivirales como la ciclovir. Entonces yo los invito a que no vayan a la farmacia. Yo sé que a veces en el desespero vamos a la farmacia y tomamos medicamentos que con muy buena fe nos dan para mejorar los síntomas, pero vengan, no sirven. Entonces no sirven los antibióticos porque no es una bacteria, es un virus. No sirven los esteroides para desinflamar porque no hace parte como de la alteración del sistema inmune, entonces damos esteroides, y los estudios dicen que cuando damos prednisolona o dexametasona, lo que hacen es aumentar las complicaciones en los niños, y no damos antivirales porque se autorresuelve solita, entonces no necesitan antivirales como aciclovir, es darle un medicamento innecesario, los estudios dicen que definitivamente no sirve. Úlceras en la boca, helado. Claro que sí, le podemos dar helado y paleta a los niños, como cuando vamos al odontólogo, para que mejoren. Por supuesto, hay algunas soluciones magistrales que yo les recomiendo, con lidocaína guardada en la nevera para colocar, para anestesiarlos un poquito. Hay algunos, digamos, como estimulantes del tejido, como el sucralfato en crema, que nos mejora, o bueno, estos estimulantes del tejido que ustedes deben conocer. Pero la idea es mantener a ese niño sin dolor, con más facilidad para tragar. Entonces el helado es una buena opción, le da un aporte calórico transitorio. No estoy hablando que hay que dar helado a los niños todos los días por su azúcar, pero sí en este momento de enfermedad sí nos sirve, nos salva de que el niño esté tan decaído y nos da un aporte calórico importante. Y como hablábamos al principio, no existe vacuna todavía. Sí, hay grandes estudios que están llevando porque es una enfermedad que se va a documentar endémica probablemente pues muy pronto. Entonces está en vacuna en desarrollo, esperemos que sea de buen recibimiento para todos y que sea pronto. ¿Cómo prevenir? Lo más importante, este es el tratamiento, este es el pilar del tratamiento para la enfermedad mano, boca, pie. Y les hablaba al principio que es muy contagiosa, entonces si está tan contagiosa nos tenemos que lavar las manos todo el tiempo. Sí, hay que tener una adecuada higiene de manos antes y después de ir al baño. Hay que enseñarle a nuestros hijos que antes del baño hay que lavarnos, y después de ir también, así sea solo orinar, con la defecación, por supuesto, después de que cambiamos pañales, ¿sí? Hay que lavarnos las manos. Esto lo aprendimos muy bien con el COVID, de la desinfección de las superficies contaminadas, es decir, si tenemos un niño enfermo hay que limpiarle su mesita, no puede compartir cubiertos, el plato, porque se va por ahí el virus. Hay que estar lavando los juguetes porque son los fomites que más ellos manejan en el jardín, en la casa, y es lo que más
se contagia. Pero lo bueno del virus es que también se muere con el jabón y el agua, ¿cierto? O sea, el jabón lo inactiva, a pesar de que por no tener una cápside y no estar cubierta sino desnuda, tiene como unas ventajas ambientales, el jabón sí lo mata igual que el COVID, entonces vamos a tener esta precaución, tanto en los jardines infantiles, guarderías, como en casa. Y por supuesto, pues evitar el contacto directo con personas, lavarnos las manos, cubrirnos al estornudar, ponernos tapabocas si es necesario. La OMS, y aquí traigo esto y dice, oiga, hagamos campañas de educación para la enfermedad mano, boca, pie, para evitar la propagación del virus y poder contener ese niño en casa y no seguirlo repartiendo por los demás sitios. Factores de riesgo que hablábamos, estar en guarderías, nada que hacer, esa es la bienvenida a todos los virus, no solamente al virus Coxsackie, al adenovirus, al virus sincitial respiratorio, a los rinovirus, a los 1000 virus más que hay en el ambiente. Entonces, entrar al niño a guardería desde tempranas edades sí hace que tenga un factor de riesgo adicional de tener infecciones virales, no solo enfermedad mano, boca, pie, sino las demás que les decía. Un niño que va al jardín tiene más probabilidades de tener gripa, mocos y diarrea 9 veces más que un niño que no asiste al jardín. Pero como les digo yo en la consulta, no los podemos meter en una bola de cristal. Los niños salen al mundo y cada vez las exigencias sociales, sí, y las dinámicas familiares hacen que los niños estén en guardería más pronto que tarde. Entonces, pues digamos que lo importante es que eduquemos a las mamás, a las profes, a que los niños se laven las manos frecuentemente, a que lleguen de casa y le quitemos el uniforme o su ropa de jardín o de guardería, le lavemos las manos, su carita, ¿sí? Para que los virus se vayan y pueda llegar a casa, digamos, un poco más libre. Por supuesto, los que somos personales de salud tenemos que tener todas estas medidas porque somos un factor de riesgo para llevar el hacinamiento, donde hay más personas viviendo, digamos, pues cárceles, ejércitos, batallones, donde hay mucha gente y hay una persona con enfermedad no a pie, pues obviamente se va a regar más fácil, la inadecuada higiene de manos y compartir alimentos. Y esto pasa mucho en las guarderías. Entonces yo me llevo la manzana, pero Pepito, ay, dame esa manzana, yo ya la había mordido y por supuesto yo le comparto la manzana al otro amiguito y ahí están los brotes de infecciones virales. Y bueno, ya terminando un poco, ¿cuándo ir a la urgencia? Esto es 1, 2, 3 súper rápido. Y es que cuando tengo que consultar a mi pediatra o ir por urgencias, cuando tengo un bebé menor de 6 meses con las lesiones típicas o cuando pienso que es una enfermedad mano, boca, pie o viral por la inmadurez de su sistema inmune, o sea, no tengo cómo defenderme. Entonces los niños menores de 6 meses, no solo con infección por Coxsackie, pueden tener complicaciones, sino los demás. Entonces, alerta aquí en la cabeza, menores de 6 meses, siempre debo ir al pediatra o a la urgencia. El deterioro clínico, es decir, fiebre mayor de 3 a 5 días, me deshidraté, empecé a vomitar todo el tiempo, el niño ya no es el mismo, la mamá dice está súper dormido, no lo puedo despertar, hay una alteración del estado de conciencia o signos de dificultad respiratoria, pues obviamente tengo que ir a urgencias. Y como hablábamos previamente, los niños inmunosuprimidos, niños con cáncer como leucemias, ¿sí? Lupus, fibrosis quística, que tienen algún tratamiento inmunosupresor, no los podemos manejar en casa. ¿Por qué? Porque acuérdense que para dónde se va el virus, para el cerebro, para el hígado, entonces me puede hacer, y para el corazón nos puede hacer complicaciones mayores. Y por último, ya para terminar, ¿sí? Esta pequeña charla y un brochazo de la enfermedad mano, boca, piel, las conclusiones para llevar a casa. Definitivamente es una infección viral y eso quiero que lo quede muy claro, porque cuando yo sé que es un virus, no le doy medicamentos innecesarios. Entonces, no necesito antibióticos, no necesito antivirales. El niño va a salir con acetaminofén, con buena hidratación, con alimentos frescos y atentos, obviamente, a los signos de alarma. Quedan los primeros años de vida, que es más difícil que dé después de los 7 años, pero que chiquititos, todos los que tenemos niños en jardín infantil, en guardería, pues estamos propensos a tener. Que la evolución en la mayoría de los casos es benigna, que no me voy a estresar ahorita porque le va a dar una meningitis o una miocarditis, que les va bien con esta enfermedad, que va más iniciando en la etapa escolar en guarderías, que el tratamiento es sintomático, como les decía, solamente manejo de dolor y el malestar, complicaciones raras, signos de alarma muy claros de cuando debo consultar a urgencias o a consulta de pediatría, y que se autorresuelve solita, o sea, su evolución natural y su historia natural
hace que en 10 días ya el niño esté muy bien y que en 2 semanas desaparezcan las lesiones. Y que la prevención es lo más importante. Y por supuesto, mi mensaje de paciencia y amor con los niños es el mejor remedio. No hay más. Si ustedes tratan a los niños con amor, con paciencia, con lo que necesitan, probablemente su hijo va a salir de la enfermedad mano-boca-pie de la mejor forma posible. Y por ahí decía, esto es una frase de uno de los profes de poricultura, y le doy a nivel nacional de la Universidad de Antioquia, el doctor Fernando, en donde ponen una vez en una charla y le tomé foto, un sabio médico afirmó, la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien preguntó, ¿y si no funciona? Sonriente el médico le respondió, aumenta la dosis. Entonces, claramente la enfermedad mano-boca-pie es amor y cuidados, no es nada más, no son medicamentos, no es absolutamente nada sino esto, paciencia y esperar que la enfermedad pase sin ninguna complicación. La bibliografía de donde saqué las imágenes, se las comparto con amor y paciencia, y los niños de este país y de todos los que nos acompañan hoy, siempre vale la pena cuidarlos, darles amor y prevenir. Muchas, muchas, muchas gracias.